Muy buenas noches, mi comandante. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que están conectadas en esta jornada y ojalá aquellas que se vayan conectando a futuro a través de la página web. La verdad que el tema que nos convoca es tremendamente interesante. Vamos a ir subiendo la presentación, principalmente por lo que significa recordar hechos históricos que fueron tremendamente trascendentes para nuestro país. ¿M? Y eso es un poco lo que vamos o pretendemos hacer en esta ocasión, de analizar lo que fue el mes de agosto de 1973, porque a mi juicio fue un mes con una serie de hechos, acontecimientos que de una u otra forma fueron los que nos llevaron al 11 de septiembre de 1973 a que se pronunciaran nuestras Fuerzas Armadas. Por eso que nosotros colocamos este nombre, agosto del 73, la institucionalidad en jaque. Y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en esta ocasión. Agosto de 1973 fue, sin lugar a dudas, un mes tremendamente decisivo en lo que podemos denominar el devenir histórico de nuestra patria. Hubo una serie de decisiones personales de ciertos personajes que a la luz de la historia que hoy día recordamos, tuvieron un carácter trascendente, al igual que diversas resoluciones institucionales que con posterioridad significaron un cambio fundamental en los destinos de la patria y de la nación toda. Agosto, sin lugar a dudas, estuvo marcado también por numerosas acciones de violencia y de vulneraciones, fíjense bien, a los derechos humanos de la ciudadanía, es decir, de todos y cada uno de nosotros. Yo creo que la mayor parte de los aquí presentes vivimos ese mes de agosto del 73, salvo quizás algunas excepciones. Por lo tanto, perfectamente recordarán esas vulneraciones a los derechos humanos que estuvimos viviendo nosotros en esa época. Y estas vulneraciones en el mes de agosto del año 73 las quisiéramos recordar muy someramente de manera cronológica. Es por eso, obviamente, que aquí vamos a recordar las principales hitos históricos en ese sentido. Fíjense que el 4 de agosto, un extremista tremendamente peligroso, nada menos que por Radio Nacional de Chile, el llamado mirista Alejandro Villalobos, conocido como el comandante Mickey, que operaba por allá por la octava región, por Neltume, por esos lados, llamaba y hacía el siguiente llamado, por así decirlo. Comillas, llamamos a los suboficiales honrados y oficiales honestos a incorporarse a las organizaciones máximas de la clase obrera. Es decir, aquí hay un llamado total y absoluto a la subversión por un elemento extremista de la época. Por otro lado, llama también este personaje a tomarse los supermercados para transformarlos en almacenes del pueblo. Nuevamente un llamado a la vulneración a un derecho humano trascendente como es el derecho a la propiedad. Por otro lado, el día 6 de agosto, por cuarto día consecutivo, la población del país careció de locomoción colectiva. Además, por otro lado, se allana la industria lanera austral en Punta Arenas por la Fuerza Aérea, resultando muerto un obrero que desobedeció la voz de alto. ¿Mm? Ahí tenemos dos elementos importantes dentro de el conflicto que estaba llevando nuestra sociedad en ese momento. La locomoción colectiva absolutamente colapsada. Recordemos cuál era la realidad nuestra en esos tiempos en los que usábamos locomoción colectiva. Yo en mi época de estudiante teníamos que ir colgados de las pisaderas para poder acceder a la locomoción colectiva. ¿Mm? Este hecho de el allanamiento a la industria lanera austral por parte de la Fuerza Aérea fue también un indicador tremendamente importante de la acción que estaban llevando a cabo nuestras Fuerzas Armadas
en la zona austral, en la ciudad puntarenenses. Y ahí el general Torres de la Fuerza Aérea tuvo una labor tremendamente importante y decisiva en esas acciones. Por otro lado, un hecho tremendamente importante también se da al interior de nuestra Armada, porque el 7 de agosto la institución informa que se detectó la gestación de un movimiento subversivo en dos unidades de la escuadra, el Blanco Encalada, si mal no recuerdo, y el crucero La Torre, que estaban apoyados estos marineros subversivos por extremistas ajenos a la institución. Estos personajes tenían contacto directo con extremistas del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y por otro lado con dos personajes, dos políticos importantes, como era el secretario general del Partido Socialista, don Carlos Altamirano, y por otro lado, el secretario general, si mal no recuerdo, del MAPU, que era don Guillermo Garretón, ¿m? Los cuales posteriormente fueron uno de los detonantes que nos llevó al pronunciamiento militar. Por otro lado, tenemos que este mismo 7 de agosto, una explosión hizo volar 30 metros del oleoducto de la ENAP en las cercanías de Curicó, provocando 2 muertos, 9 heridos y cuantiosos daños materiales. Cerca del lugar se detuvo al militante minista del SAG, Servicio Agrícola Ganadero, Sabino José Romero Salazar, quien fue posteriormente imputado como el autor de este acto extremista. El 10 de agosto, por otro lado, la Fuerza Aérea emite un comunicado advirtiendo que en diferentes lugares del país han sido descubiertos extremistas vestidos con uniforme de las Fuerzas Armadas, lo cual ya de por sí era un hecho tremendamente riesgoso y peligroso. El 14 de agosto, infantes de Marina allanan en Concepción el departamento de doña Celeste Vergara, que era una reconocida marxista por haberse confirmado que en dicho departamento se reunían los principales implicados en el abortado complot subversivo de Asmar, en Talcahuano, encontrándose planos de unidades de la Armada y del Ejército. El mismo 14 de agosto, Carabineros desbarata un vasto plan para provocar un estado de crisis y desorden generalizado al detener a 3 milistas en un control caminero. Vemos, por lo tanto, una sucesión de hechos que van marcando la crisis social, política, en términos generales que envolvía a nuestro país. El 15 de agosto, 7 individuos que vestían uniforme del ejército y portaban metralletas asaltaron un servicentro y se llevaron 25 balones de gas licuado. Vean la importancia que tenían en esa época 25 balones de gas licuado como para intentar un asalto y una sonada de esa naturaleza. Todo era escaso, recordemos, en esa época. Por otro lado, el 18 de agosto, alrededor de 70 miristas se tomaron los estudios de Radio Talcahuano para dar lectura a una proclama contra las Fuerzas Armadas, los cuales en esa época recordemos que estaban ocupando gran parte del gabinete del gobierno de Allende, principalmente los comandantes en jefe, que constituyeron lo que se llamaba el Gabinete de Salvación Nacional, que duró aproximadamente 8 días, dicho gabinete. El 22 de agosto, el MIR sostuvo su primer enfrentamiento serio con elementos del ejército en Concepción. Es así que alrededor de 300 miristas y otros militantes de la Unidad Popular salieron de una concentración invitando a gritos a los soldados del regimiento Chacabuco para que desobedecieran a los oficiales. Los extremistas fueron reprimidos en definitiva a punta de bayonetas y culatas,
mientras disparaban con armas de fuego contra los efectivos del ejército. El 24 de agosto, los detenidos a raíz del complot naval contra la segunda zona naval de Talcahuano confesaron que sus dirigentes los habían instado a bombardear la población Las Salinas de Valparaíso. El 25 de agosto, metralletas y armas largas y cortas, además de una gran cantidad de munición y explosivos de alto poder, fueron encontrados en un allanamiento a cargo de la Infantería de Marina y Carabineros en Talcahuano. La Casa Allanada apareció como un cuartel general del grupo de extrema izquierda que estaba tratando de infiltrar a la Armada Nacional y que, recordemos, era el denominado Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Por otro lado, el día 29 de agosto, brigadistas de la Unidad Popular asaltaron el diario El Rancagüino. Los extremistas en esta ocasión destruyeron el automóvil de un periodista, quebrando todos los vidrios y causando numerosos destrozos en el edificio. Ese mismo día, en un hecho tremendamente trágico y lamentable, el subteniente de ejército, don Héctor Lacrampet, es asesinado por el activista mexicano Jorge Sosa Gil, miembro de un comando extremista, cuando este oficial se dirigía a la escuela militar. Ante el cúmulo de los innumerables e inusitados hechos de violencia extremista que hemos analizado muy someramente para ir contextualizando principalmente lo que era el contexto general en este mes de agosto, podemos decir que ya las instituciones permanentes de la República comienzan a alzar su voz y comienzan, por lo tanto, a pronunciarse ante el descalabro político, económico, social y jurídico institucional que vivía el país. Por eso que ya a través de todos estos hechos, de todas estas acciones, podemos comenzar de que la institucionalidad de nuestro país comienza a estar en jaque. Es por ello que el Congreso, tras un duro batallar por encontrar la superación política que salvaguardara los intereses nacionales, asumió finalmente una actitud que va a ser del todo concordante y de acuerdo con la autorizada voz del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, estos tres entes permanentes de la República, como es el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados en este caso, a través del Poder Judicial que se pronuncia también ante las ilegalidades del gobierno de Allende y por otro lado de la Contraloría General de la República, comienzan a alertar a las fuerzas vivas de la nación, a las Fuerzas Armadas también y a la ciudadanía toda. Lo cual debe sumarse además que gremios importantes del país, como era, por ejemplo, el Colegio de Abogados, se pronuncia también frente a las arbitrariedades y vulneraciones a los derechos humanos que estaba cometiendo el gobierno de Salvador Allende. Es por ello que el 22 de agosto de 1973 se produce una resolución que es importantísima, el devenir de la República, porque ese día, 22 de agosto, reitero, la Cámara de Diputados, que es el órgano fiscalizador por excelencia del Congreso Nacional, denunció también en forma enérgica y clara el abismo hacia el cual el gobierno de la Unidad Popular precipitaba a la nación entera. Esta resolución que dicta la Cámara de Diputados se aprueba por 81 votos contra 47, adoptando, por lo tanto, un acuerdo de suma importancia
Y es de tal importancia que me interesa a mí poder analizar o comentar brevemente los principales acápites o párrafos de este dictamen o resolución. Comenzó esta resolución de la Cámara de Diputados por recordar que la soberanía reside esencialmente en la nación, concepto que se repite en todo caso en la actual constitución política vigente en el artículo quinto de la Carta Fundamental. La soberanía entonces reside esencialmente en la nación, por lo que las autoridades no pueden, es decir, está prohibido ejercer solo aquellos poderes que son delegados por el soberano que es la nación toda. Por esta, y que un gobierno, al arrojarse derechos no conferidos por el pueblo o la nación, incurre por lo tanto en sedición. Por lo tanto, al no obedecer las directrices de los poderes del Estado, la Cámara de Diputados acusa al gobierno de la Unidad Popular de estar incurriendo en el delito de sedición. Por lo tanto, estaba vulnerando el Estado de Derecho, estaba vulnerando y violando los derechos humanos de la nación toda, y eso es lo que en definitiva va a habilitar a las Fuerzas Armadas para que se pronuncien contra ese gobierno ilegítimo en el ejercicio el 11 de septiembre del año 73. ¿Qué fue lo que señaló textualmente esta resolución de la Cámara? Comillas. Es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, fíjense bien, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. O sea, más claro es echarle agua en cuanto a la fuerza que tenía esta resolución contra las resoluciones o la forma de gobernar que llevaba hasta ese momento el gobierno de la Unidad Popular. Y es por eso que se puede señalar desde un punto de vista de la ciencia política que si bien el gobierno de Allende es legítimo en su origen, en su ejercicio, a través de estas manifestaciones, se transforma en un gobierno ilegítimo. Agregó a continuación esta resolución. Para lograr este fin, el gobierno no ha incurrido, fíjense bien, no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos siguientes: desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado. Esa es una violación al Estado de Derecho. De igual modo, violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República. ¿Cuáles son estas garantías fundamentales? En el caso de la actual Constitución, la que establece el artículo 10 de nuestra Carta Fundamental, que son los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos. Por lo tanto, esta resolución del 22 de agosto de 1973 acusa al gobierno de la Unidad Popular de estar violando habitualmente los derechos humanos de la nación. Y por otro lado, lo acusa de permitir y amparar la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación. En virtud de lo expresado precedentemente, que hemos hecho un resumen de esta declaración porque es mucho más extensa, pero por razones de tiempo tratamos de extraer la esencia de esta declaración de la Cámara. Podemos decir, por lo tanto, que en virtud de lo expresado precedentemente, la Cámara de Diputados concluye, comillas,
con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Por eso que podemos afirmar en nuestra presentación de que la institucionalidad ya en este mes de agosto estaba en jaque. ¿Y quién la había puesto en jaque? Era el gobierno dictatorial de la Unidad Popular. Terminaba el acuerdo de la Cámara de Diputados representando al Poder Ejecutivo el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal en que se encontraba la República, la necesidad de poner inmediato término a las situaciones y hechos taxativamente enunciados, la urgencia de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestro país. ¿Mm? Sabemos que obviamente el gobierno de la Unidad Popular hizo caso omiso a estas recomendaciones que le entregaba la Cámara de Diputados y eso fue lo que llevó en definitiva por una razón de naturaleza patriótica y de salvaguarda de la nación, intervenir y pronunciarse a las Fuerzas Armadas y de orden. La señalada representación que se le hizo a la dictadura de Allende significó lo que podemos denominar un téngase presente para el país y las Fuerzas Armadas y de orden, en cuanto al hecho que el gobierno estaba fuera del orden institucional y del Estado de Derecho. Finalmente, debemos consignar que el sábado 18 de agosto de 1973 asume la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea el general Gustavo Lee Guzmán. Y a su vez, el 23 de agosto presenta su renuncia a la comandancia en jefe del ejército el general Carlos Prats, asumiendo el mando de la institución el general Augusto Pinochet Ugarte. Las cartas ya estaban hechas y Acá solamente bastaba poner en en algún ejecución los planes que las Fuerzas Armadas habían diseñado previamente. Esa es mi intervención, mi comandante, en términos generales, porque aquí creo que va a resultar muy interesante las opiniones que tengan nuestros integrantes a este panel.